Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar de nuevo en España. Vivo a 7 zonas de tiempo de acá, así es que me perdonen si tengo ojeras porque son las 13 en la mañana en Colorado, donde vivo. Digo que vivo en Colorado porque, como el nombre dice, Colorado, como muchos otros estados vecinos, Nevada, California, Montana, Texas, fuimos parte de la Nueva España por muchos siglos y celebramos ese patrimonio y esa unión entre este país y donde resido hoy día, en el estado de Colorado, en las montañas rocallosas, a 1 hora de donde nace el río Colorado, que como el nombre dice, normalmente en tiempos antiguos, antes de la creación de represas, corría con un color bastante rojizo. Los organizadores me han pedido hablar hoy específicamente de algunos temas. Nos conocimos algunos el año pasado en Daniel y hablé de varios temas que me pidieron. Y hoy día me han pedido hablar de algunos temas específicos que ahora voy a mencionar. Pero antes de salir para acá, siempre me gusta ver qué son los temas candentes donde voy. Entonces, revisando en el internet rápidamente, vi algunos títulos de artículos de prensa recientes de España que dejan muy claro que los mismos temas candentes están viviendo acá que se vive en muchas otras partes del mundo. ¿Me escuchan bien? No. Ok, porque hay algo de interferencia allá. Las Islas Cíes en Galicia, propuesto para patrimonio mundial, que si hay demasiado turismo. Y otro artículo sobre el mismo caso de Galicia, de que los ONGs ambientalistas, los abraza árboles, como nos llaman en Estados Unidos, los tree huggers, quejándose de que hay demasiado turismo que pone en peligro el patrimonio de ese sitio propuesto como patrimonio mundial. Corbello, que es una autoridad de político local, hablando de la transferencia de la gobernanza a autoridades locales aquí y a la posible cobra de una cuota de entrada, que sé que es algo que es una novedad para ustedes para entrar al parque. Y además, un problema a diario cuando hay hiperturismo, que es una palabra nueva que se está usando internacionalmente, overtourism, hiperturismo, de que cada vez tenemos más gente y nuestra posibilidad de manejar ese flujo es cada vez más difícil y a cada rato la gente se pierde, se extravía, tenemos accidentes, tenemos situaciones no esperadas y dificultades de gestión. Entonces, es un momento crítico para parques nacionales, para reservas de la biosfera y para las áreas protegidas en general. Hay más de 400,000 áreas protegidas según los registros de las Naciones Unidas en el mundo. Cubren más de 15% del territorio terrestre del mundo y ahora más de 6% en el mar, donde hay mucho aumento en los últimos años. Ustedes están privilegiados aquí en tener una de apenas de esos 400,000, uno de los 250 aproximadamente, que tienen el reconocimiento como sitios de patrimonio mundial. O sea, entre ese montón, casi medio millón, son uno de apenas unos pocos, un puño de áreas que tienen ese renombramiento por parte de UNESCO. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos un mundo con cambio climático, aumento de población, flujos de refugiados, crisis económica y muchos otros cambios en la sociedad. De sistemas centralizados lo vamos cada vez más, como están viviendo aquí, como han vivido en los últimos años, hacia sistemas de gestión más desconcentrados, más descentralizados. Hay hiperturismo, hay varias áreas protegidas en el mundo, como Teide, que por fin estoy visitando después de haber amenazado a Manuel Durban hace 30 años que algún día le iba a caer. Por fin voy a llegar. Y en esta área, como muchos otros, estamos hablando de no cientos de miles, sino millones de visitantes al año. Pero tenemos los mismos desafíos de antes. Hace poco, guardianes de la naturaleza fueron muertos por cazadores en Cataluña. Muchos bomberos forestales han muerto en los últimos años en Portugal y España, luchando contra un problema típico que existe desde hace más de un siglo. Incendios. Pero ahora tenemos otros problemas nuevos. Tenemos el uso de la tecnología, tenemos cambio climático, etc. Y como mencionamos, hiperturismo. Me han pedido hablar brevemente y tengo pocos minutos, así es que voy a tener que hablar bastante rápido para tratar de cubrir los temas que me pidieron. Hablar de 3 temas en particular.
para abrir esto. Sostenibilidad económica de las áreas protegidas, la gestión de visitantes y concesiones de servicio, o sea, las alianzas públicas privadas en la gestión de áreas protegidas. Principios básicos, comenzando con lo de financiamiento, es que muchas veces los que trabajamos en la conservación no somos muy buenos en temas como finanzas y economía, y más bien vemos al lucro como un pecado mortal. Y entonces muchas veces nos cuesta entender, no tenemos la capacidad, los biólogos, forestales, agrónomos, que muchas veces trabajamos en la conservación, de comprender temas que son trascendentales y fundamentales para que las áreas protegidas sobrevivan y prosperen, lo que en inglés llamamos no solo survive, sino thrive. Entonces, podemos y debemos tratar de lograr con apoyo de gente del mundo empresarial, que gente que entiende de números, que entiende de mercadeo, y lograr mayores grados de autosuficiencia y también diversificación de las fuentes, porque como hablaron los expositores antes, si no, es muy peligroso tener una mesa de una sola pata. Yo uso mucho esa analogía. Necesitamos tener como una mesa, recuerdo en visitas en Madrid, a algunos de los palacios y castillos, ver mesas con hasta 24 patas para que podrían aguantar todo ese montón de gente que llegaba a los eventos formales en tiempos de antaño y hasta hoy día. Necesitamos tener mesas así, mesas muy fuertes con muchas patas de donde realmente sostener lo que la sociedad pide de las áreas protegidas. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay varias técnicas y mecanismos para tanto generar recursos como para conseguir recursos de entes externos. Una de las, realmente de nuestras mantras tiene que ser, como un buen hindú, pensando, orando, mantener los costos fijos bajos, mantener los costos fijos bajos. Porque cuando empezamos a hacer cada vez más infraestructura y contratar más personal, mantener todo eso a lo largo nos cuesta muchísimo. Y se trabó. Y tenemos que ser emprendedores, no mendigos, no pidiendo limosna, sino más bien mostrando que lo que las áreas protegidas ofrecen a la sociedad son bienes y servicios fundamentales para el bienestar de la sociedad. Y tenemos que ser sabuesos, como de esos perros que pueden olfatear a los reos escapados. Tenemos que realmente entender muchos diferentes mecanismos para conseguir los recursos financieros y recursos humanos que necesitamos para tener éxito. Y la otra cosa que hay que entender es que la mayoría del apoyo que podemos conseguir de otras entidades no necesariamente es en euros, no es en efectivo. Es una serie de aportes que nos pueden hacer en forma indirecta que hacen funcionar mejor nuestras áreas. Personal prestado, equipo prestado, diferentes servicios que nos pueden dar que no requieren girar un cheque. Parece que tengo que hacerlo directo ahí, así, como en Star Wars. Ahí, fuentes de fondos. Entonces, obviamente, dependemos las entidades públicas de presupuestos ordinarios y extraordinarios. Y estos deben y van a seguir siendo fundamentales para el éxito de nuestros sistemas. Pero tenemos que pensar en colaboración, como fue mencionado, en convenios interinstitucionales, porque normalmente las entidades ambientales entre las diferentes entidades de la administración pública son los que menos recursos tienen. Son los de obras públicas, los de defensa, los de educación, los de salud, los de muchos otros ministerios que normalmente, incluyendo turismo, que tienen más recursos. Entonces es importante ese aporte entre entidades del Estado. Tenemos que ser más empresariales y lograr que nuestras áreas sí generen más. Y eso no tiene que ser solamente mediante cobros de entrada, que yo sé que es un tema medio prohibido aquí, sino que muchas otras formas que nuestras áreas pueden generar en forma voluntaria de parte de los usuarios de nuestras áreas, vendiendo productos y servicios a ellos que gustosamente pueden pagar. Las cuotas de entrada es una cosa, pero también hay cuotas de uso. Entrada libre puede ser una política, es la política en muchos
países del mundo, como en el Ecuador, aparte de Galápagos, entrada libre para ciudadanos y extranjeros, pero una vez que llegas, sí le pueden clavar con una serie de diferentes cobros por diferentes servicios que usas. Pueden hacer ventas de productos y servicios. La cuestión de pago por servicios ambientales. No conozco bien el caso de Teide y cuánto del flujo de agua a esta isla viene del parque. Pero realmente los parques nacionales de todo el mundo son fábricas de agua. Y muchas veces los usuarios finales de esa agua no pagan por todo el costo de mantener esa fábrica de agua, esa cuenca alta en buen estado. Entonces cada vez más se está cuantificando ese flujo de agua, el bien que produce a la sociedad, y no solo pidiendo a turistas, sino a la población local también, que consigue su agua potable o hasta hidroelectricidad o agua para riego de esa montaña, de que pagan un precio justo por ese bien que produce esa área protegida. Las concesiones son otro. Quiero insistir, sin embargo, mucha gente piensa que vamos a concesionar toda la cuestión de turismo al sector privado. En Estados Unidos, después de 100 años de tener cientos de concesiones en parques nacionales, solo genera 10% del presupuesto nacional de parques nacionales a esa agencia, después de 100 años. O sea, uno nunca debe pensar que las concesiones van a salvar las áreas protegidas. Y cuando uno solamente los ve como una fuente de dinero, está comenzando mal. El enfoque principal de las concesiones debe ser de mejorar y diversificar la oferta de diferentes atractivos y diferentes productos turísticos a un público creciente. Y no tanto de que va a generar dinero para el área protegida, sino va a ser a un grupo mayor de gente como usuarios felices con esa área, con buenas experiencias. La plata debe ser siempre secundario. Y la extracción de recursos. Hay muchas áreas protegidas, incluyendo parques nacionales alrededor del mundo, donde no solo se extrae agua, sino se extrae materiales y otros tipos de bienes, y realmente deben haber pagos, patentes, cuotas para estos. Y en general la venta de bienes y servicios de las áreas. Obviamente las fuentes externas, sean locales, sean nacionales, sean internacionales, van a seguir siendo importantes. Esto es particularmente el caso para nuestros colegas de América Latina, economías en desarrollo o de África o de Asia. No tanto en el caso de España, si bien hay traslados y hay aportes de la Unión Europea y de otros entes externos. De nuevo, apoyo no tiene que ser un cheque, un billete, una transferencia monetaria. Muchas veces puede ser equipo, conocimientos o personal prestado. Cada vez más las agencias de gestión de áreas protegidas que tienen un flujo de dinero seguro a largo plazo están emitiendo bonos donde tienen esa autoridad para poder hacer inversiones en mejorar la infraestructura, los servicios, con la idea de que tienen con esa infraestructura y esos servicios mejorados un flujo constante de dinero. Y los préstamos. En este momento, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, está invirtiendo decenas de millones de dólares en países tan diversos como Argentina, Chile y Brasil, Costa Rica, Panamá, apoyando el mejoramiento de la infraestructura en sus sistemas de parques. Entonces, la banca nacional e internacional tiene que jugar un papel cada vez más importante en esto. Y la otra cosa, después del derrame de petróleo en el Golfo de México hace más o menos 10 años, en el sur de Estados Unidos, la compañía BP hizo un pago a la Fundación Nacional de Vida Silvestre de $4,000 millones, solamente como una pequeña parte de toda la compensación que tuvo que hacer por el daño ambiental que causó ese derrame. Cada vez más usando abogados buenos, yo sé que seguro hay algunos abogados en esta sala, usando abogados amigos y no los enemigos, que luchan por la conservación del medio ambiente. Tenemos que ser mucho más astutos en usar los tribunales y usar la legislación para conseguir recursos de infractores, particularmente los que causan enormes daños, como los derrames de petróleo que han tenido en las costas de España, recuerdo el caso de Galicia, para reinvertir, no para ir al fisco, para reinvertir esos recursos justamente en la conservación del medio ambiente.
Algunas realidades, sin embargo. Muchas veces las políticas estatales hacen difícil, atan las manos del gestor de áreas protegidas, no le permiten hacer un cobro de entrada, no le permiten concesionar servicios, no le permiten aceptar donaciones de tierra o recursos financieros. Entonces, muchas veces el problema no es el gestor, aunque es a él o a ella que criticamos, o a la OEPN. Son políticas y leyes estatales que hacen muy difícil cumplir con lo que uno desearía hacer. Y hay que ser honesto, no todas las fuentes y técnicas financieras que son buenos para gobiernos son buenos para el sector privado o para ONGs. Tenemos que saber qué diferentes tipos de fuentes financieros son los más apropiados para diferentes tipos de entidades y aprovecharlos. Y la otra cosa que tenemos que entender claramente es que la conservación es pequeña cosa en el mundo de las finanzas. Los presupuestos de agencias gubernamentales de medio ambiente son mucho menos que otras entidades del gobierno. Y muchas veces tiene mucho más sentido tener un componente ambiental de un proyecto de desarrollo, por ejemplo, a nivel municipal o a nivel regional, porque eso es mucho más vendible a diferentes fuentes de financiamiento, tener un componente ambiental que tratar de vender un proyecto que es puramente ambiental. Entonces, por eso lo ideal es incluir componentes de conservación y manejo de áreas protegidas y parques nacionales en proyectos de envergadura regional, a nivel de cuenca, a nivel de municipio, prefectura, etc. Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes como turistólogos, como conservacionistas, como agentes del sector privado y público? Uno de los primeros es asegurar que los planes para sus áreas protegidas incluyen presupuestos, estrategias de financiamiento y planes y estrategias de negocios. Yo he visto muchos planes de manejo que realmente no hablan nada de plata. Son como sueños de opio. Hagan una lista, un menú largo de cosas que queremos lograr, pero nunca hablan de dónde va a venir la plata. ¿Cuánto cuesta inclusive sin presupuestos? Entonces tenemos que realmente hacer unión de esfuerzos con colegas que manejan finanzas, que manejan recaudación, que entienden de estas cosas para hacer planes que son realistas y no sueños de opio y que realmente incluyen claramente cuánto cuesta hacer lo que se propone en forma escalonada para diferentes escenarios financieros y de dónde puede venir la plata para lograrlo. Es muy importante colaborar también con otras unidades. Yo he visto muchas instituciones donde lo que llamo los cuentafrijoles, los contadores, la gente con MBAs, etc., están en la institución, pero hablan una jerga y casi no tienen relación con los biólogos y agrónomos y forestales que están haciendo el manejo diario de las áreas protegidas. Es como si fueran otros idiomas y no hablan entre sí. Hay que buscar que realmente colaboren más. Todos los que trabajamos en la búsqueda de un mundo más sustentable debemos empoderarnos y capacitarnos y aprender esas jergas de esos otros. Y no solamente hablar de nosotros los ambientalistas, y ustedes los turistólogos, y ustedes los empresarios, y ustedes del mundo de negocios. No, tenemos que aprender cada uno de los otros y realmente trabajar en conjunto. Y la lección principal que he visto en los países donde he trabajado en todo el hemisferio occidental es de que los exitosos, no los que son exitosos por un día o por un mes o un proyecto piloto, no, las agencias y las áreas protegidas exitosas a largo plazo son los donde buscan varios socios, logran trabajar con un enfoque de gobernanza mixta, donde hay papeles apropiados para el gobierno nacional, regional, local, empresarios, academia, ONGs y sociedad civil organizada. Solamente cuando todas esas patas de la mesa están funcionando bien, tenemos sistemas de conservación y de desarrollo de turismo sustentable que funcionen. Hay muchas cosas que no requieren, de nuevo, girar un cheque, donaciones, apoyo de grupos de servicios. Recuerdo ayer, siempre digo esto a la gente, bajando del avión, saliendo en bus hacia el hotel ayer, ¿qué fue lo primero que vi a la salida del hotel?
a la salida del aeropuerto, el rótulo de los Rotarios. No hay pueblo en el mundo occidental de más de 25,000 personas que no tienen un club rotario. Y son normalmente los ciudadanos más comprometidos. Tienes que comprometerse y ir a una reunión una vez al mes mínimo. Entonces, hay grupos como eso en todos los países del occidente, organizados y muchas veces y que tienen un lineamiento y política ambiental fuerte que no aprovechamos muchas veces. Normalmente es la misma gente activa en la política y en el mundo empresarial. Usamos los clubes de servicio, usamos la sociedad civil organizada. Trabajamos en conjunto con las agencias y empresas turísticas para que ellos ayuden a conservar lo que realmente es su pan de cada día. Buscamos formas de asociarnos y trabajar en conjunto. Y también trabajamos con los diferentes ONGs, ministerios, entidades descentralizadas que nos pueden dar información, que es poder, y muchas veces ayudarnos en planificación. Es fundamental para tener éxito a nivel nacional e internacional comenzar localmente. Cada vez más, un donante, una gran fundación, por ejemplo, lo primero que quiere ver es compromiso local. Cuando ellos ven un proyecto, un área protegida, donde las municipalidades, los gobiernos regionales, la sociedad civil organizada, las cámaras de comercio y de turismo están apoyando un área, es mucho más probable que ellos van a ayudar también, pero no en aislamiento, no para llenar un vacío. Normalmente quieren ver que realmente ya hay varias patas de la mesa sólidas, ellos quieren ayudar a construir uno más con su aporte y no sustituir y no operar en un vacío. Entonces hay muchos diferentes entes que nos pueden ayudar. Inclusive en mi estado de Colorado hicimos algo novedoso. Por iniciativa ciudadana cambiamos, reformamos la constitución del estado para crear una lotería. No es tan generoso como la navideña española, pero sí es bastante bueno. Y en nuestro estado, a diferencia de otros estados, la plata que genera la lotería va para proyectos de conservación. Tienen que ser cofinanciados, ellos ponen parte de la plata. Un gobierno local, una ONG, el gobierno estatal tiene que poner también su aporte. Pero cada año esto genera millones de dólares para fomentar la conservación de tierras públicas y privadas en el estado de Colorado. Hay muchas diferentes actividades que se pueden hacer, programas de voluntariado, eventos de recaudación, teletones. Mucho podemos aprender también de las ONGs más de caridad, de obras de caridad y los religiosos, que saben mucho más que los ambientalistas de cómo lograr que alguien gustosamente se separe de su dinero en forma voluntaria para una buena y justa causa. Hay varias opciones emergentes: el financiamiento de carbono, la creación de grandes fondos ambientales nacionales, la emisión de bonos que ya mencioné, impuestos y tarifas dedicados. Estamos celebrando 80 años en Estados Unidos de haber puesto un impuesto a las armas, municiones y equipo de pesca de 13% de todos esos que se venden en el país. Y todo ese dinero es recaudado por el gobierno federal y entregado a los gobiernos estatales para usar en la compra de hábitat y en el manejo y restauración de vida silvestre y hábitats. Y es una cantidad gigantesca de dinero que uno como cazador, pescador, y hago ambas actividades, no ve porque es un impuesto a nivel de fábrica. ¿Cómo tener éxito? Cultivar relaciones institucionales, no ser una isla, ni usted como persona ni su institución. Entender la importancia de las alianzas estratégicas. Estar al tanto de proyectos en marcha y fuentes locales. Tener lo que llamo orejas. Espías en un sentido positivo. Gente que le ayuda a identificar fondos y individuos. No olvidamos que España, 2 países del mundo hispano, son hogar de 5 de las personas más ricas del mundo. Un cierto señor por acá, de una empresa que tiene tiendas en todos los países que visitó, que se llaman Zara. ¿Saben de quién hablo? Y Carlos Slim, que es el dueño, creo que hasta de las compañías de teléfono que usan en España a lo mejor, o es competidor de ellos por lo menos, mexicano, de ascendencia del Medio Oriente, que ha dado $50 millones al Fondo Mundial para la Vida Silvestre para actividades conservacionistas en México. ¿Cierta persona dueña de Zara ha hecho algo similar o no?
Hay todo un movimiento mundial de lograr, y Bill Gates lo está fomentando, de que algunos de los nuevos ricos del mundo también invierten en proyectos de conservación y filantropía a nivel internacional. Entonces no tienen que buscar al extranjero, aquí hay muchas fortunas de esos. Están dando su aporte a la conservación, están dejando un legado para sus herederos o no. Es muy importante. En eso, los colegas que trabajan directamente en el turismo nos pueden ayudar a los que trabajamos más en conservación. Algo fundamental es de justificar bien cuando buscamos apoyo, sea de un ciudadano, de un filántropo o de una entidad gubernamental. Los que trabajamos en conservación muchas veces por nuestra fobia a hacer dinero, no justificamos, no cuantificamos bien todo el aporte a la sociedad de las áreas protegidas, para salud pública, para agua, para reducción de los impactos de cambio climático, para prevenir desastres ambientales, etc. Tenemos que ser mucho más astutos en cuantificar los beneficios de las áreas protegidas para la sociedad si esperamos conseguir más recursos del resto de la sociedad para conservar esas áreas. Tenemos que saber usar voluntarios. Yo sé que el tema de desempleo es enorme en España, particularmente entre los jóvenes. ¿Qué mejor forma de dar más opciones laborales a un joven desempleado que crear diferentes mecanismos para usar esa mano de obra calificada y ocio, ayudando en la causa de la conservación? Yo soy resultado de eso. En la Gran Depresión, mi papá fue minero de carbón, de familia de inmigrantes. El gobierno le dio la oportunidad de trabajar en algo que se llamaba el Cuerpo de Conservación Civil, donde millones de jóvenes sin empleo, gente pobre, muchos inmigrantes en Estados Unidos, lograban trabajar en crear la infraestructura que hoy día, 80 años más tarde, todavía existe en nuestros parques nacionales y estatales, con la movilización masiva de gente sin empleo para fines de conservación en un momento cuando el país lo necesitaba, que estaba pasando por una crisis muy grande también. Otra cosa es que tenemos que difundir nuestros logros. Otra cosa en la cual los que trabajamos en el mundo de la conservación somos espantosamente malos es realmente en no entender y en tener miedo del mercadeo, como si fuera un pecado mortal también. Tenemos que ser mucho mejores en difundir los logros. Las mismas cosas que los colegas mencionaron hoy en la mañana. El impacto positivo del Parque Nacional de Teide en la economía local, regional y nacional. En tener números, cosas que gente de otras partes de la sociedad, particularmente del mundo empresarial, comprenden mucho mejor. No debemos tener miedo a los números y a las estadísticas. Y debemos cuantificar los beneficios de nuestras áreas. Puntos finales sobre financiamiento. Y les voy a dejar con eso. Yo tengo otros slides más, pero no quiero robar tiempo de los otros expositores. Y para los que están interesados en el tema de concesiones, trabajo mucho en eso, en las alianzas públicas privadas y también en la cuestión de cómo limitar el impacto del desarrollo turístico en las áreas protegidas. Así que en los slides que he preparado, entro en más detalles sobre esos temas, pero por respeto al horario no lo voy a mencionar. Pero no olviden de que hay mucho más dinero para el desarrollo socioeconómico que para la conservación y hacernos amigos y socios de esas iniciativas. ¿Okay? Y tener mucho cuidado con no embarcarse en aventuras peligrosas. Aunque hay un donante que le ofrece $50 millones para un centro de visitantes, ¿tienen la plata después para personal, para mantenimiento, para pagar la luz, para mantener el equipo, las exhibiciones? Muchas veces un donante viene y nos ofrece algo y no medimos las consecuencias posteriores de los gastos de operación y mantenimiento de ese algo que nos ofrece. Entonces tenemos que poner énfasis en cosas que tienen bajos costos en cuanto a personal y en cuanto a mantenimiento para no embarcarnos y construir elefantes blancos que luego no podemos mantener por falta de dinero y de personal. Y cosa final, y con esto les dejo. No somos muy agradecidos, lo suficientemente agradecidos muchas veces con nuestros donantes. No hay nada peor que ser bueno en recaudar fondos,
pero malo en realmente reconocer los aportes que recibimos, sea de la comunidad mediante donativos pequeños o un gran filántropo o otra institución del Estado. Debemos ser mucho mejores en realmente agradecer a los donantes y mantener a nuestros cooperantes felices. Si esperamos no solamente tener éxito en escribir una propuesta, sino tener éxito a largo plazo en realmente sostener nuestros sistemas de áreas protegidas. Quiero felicitarles a todos los españoles por estar celebrando ya más de un siglo de su legislación fundamental en la creación de áreas protegidas, por tener más reservas de la biosfera que cualquier país. Ya nos pasaron a nosotros en Estados Unidos. Felicidades. Y por ser el país más diverso de Europa y un país que sigue siendo líder, no solamente en el viejo mundo, sino quiero agradecerles en particular porque yo trabajo mucho en América Latina y muchas veces trabajo en proyectos que también han recibido apoyo financiero de AECID, apoyo financiero mediante el Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial de aportes hechos por el pueblo y gobierno de España, o aporte hecho por técnicos de España en valorizar y en conservar el patrimonio histórico y natural de América Latina. Todos deben sentirse muy orgullosos de esta contribución que hacen no solamente en su territorio, sino en América Latina. Y la cosa más curiosa de todos es, escuchando a los canarios hablar, ya sé de dónde vino el acento de mucha de la gente del Caribe en América Latina, porque hablan más como ellos de los que hablan como sus coterráneos en continente. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir de nuevo a España y por fin a conocer a Canarias. Bueno, tenemos la posibilidad, ¿se oye? Tenemos la posibilidad de hacer 2 preguntas al señor Barbarac, si queréis. Luego, si hay más cosas, ya se deja para las discusiones a lo largo de las mesas redondas. No sé si hay alguna pregunta. Y si no, pasamos a la sí. A ver, por favor. Gracias por su intervención. El desafío de los usos tradicionales y los nuevos no va tanto a usted, sino al resto en el punto de arranque del presente, es que la mejor red de parques nacionales de Europa es España, y especialmente Canarias. Nosotros hemos estado ausentes de un impuesto del carbono en el Parlamento Europeo por un eurodiputado canario. Si nos ponen ese impuesto, nos quedamos con problemas serios. Entonces, una de las cosas que apunto, y quiero que usted lo valore, es plantearle y que lo apruebe el Parlamento Europeo en que durante un periodo largo, 20 años, por proteger, y no solamente Canarias, sino la Macaronesia, las zonas ultraperiféricas de Portugal, y un país que tiene un trato especial con la Comunidad Europea, que es Cabo. Entonces, hay determinados impuestos que pueden caer al turismo y, como el de, insisto, el del carbono, y salgamos de ese. Y una de las cosas, con respecto a Estados Unidos, la UNESCO, que es la segunda pregunta, siempre ha definido lo que quiere ser un parque nacional y sus finalidades. Por propuesta de Venezuela se sumó el turismo como un objetivo de parques nacionales y luego se retiró. En Estados Unidos el turismo es una finalidad de los parques nacionales o es un uso interesantísimo que hay que compaginar y estar supeditado a la finalidad de los parques nacionales. Bueno, ¿me escuchan? Ok, voy a comenzar con el segundo. En Estados Unidos, la ley orgánica de Parques Nacionales, que cumplió un siglo el año pasado, pone las dos cosas uno a la par del otro, como dos lados de la misma moneda. Sí, está mencionado, menciona en los artículos fundamentando la ley de que el propósito del sistema de parques es tanto conservar los valores escénicos y los recursos naturales y culturales, porque combinan los dos, como permitir el uso público de tal manera que no pone en peligro la conservación de ese patrimonio histórico y natural. O sea, es parte de un solo párrafo, ¿ok?
Muchos, ¿y por qué? Porque el primer director del sistema de parques de Estados Unidos fue un hombre de negocio, que se fue a quejar al presidente que los parques son un asco, que no sirven, que las mismas quejas de hoy un siglo después. Las letrinas son insoportables, los senderos no sirven. Y el presidente dijo, en vez de quejarse, le nombro un primer director del sistema de parques nacionales. ¿Okay? Entonces, hay un fundamento histórico de que el director fundador fue un hombre de negocio y no un biólogo forestal. En América Latina casi todos sus pioneros son, como yo, son biólogos forestales, agrónomos, y tienen más esa idea de abrazar árboles, de protección absoluta, y el turismo es una cosa secundaria o terciaria. El sistema de Estados Unidos nació muy distinto, nació con esa idea de uso. Y nuestro otro sistema más grande de bosques nacionales, uso público, sí. En el caso de nuestro sistema de bosques nacionales, que es de otro ministerio, también nació con el concepto de uso múltiple. Y son abiertos a inclusive minería, pastoreo, caza y pesca, etc., pero siempre con un enfoque muy importante en uso público. Y reciben 200 millones de visitantes al año, aunque son de uso múltiple, con mucho extractivismo a la vez. Pueden existir uno al lado del otro, extractivismo y turismo, si es zonificado apropiadamente. Sobre lo primero, la idea de crear mecanismos nacionales o regionales de financiamiento para sistemas de áreas protegidas está con cada vez más auge. Un buen ejemplo, un pequeño país centroamericano, Belice, un país del mancomunado, creó un impuesto que uno paga cuando compra su boleto aéreo o llega en crucero. Mucha gente llega en cruceros allí o cruza la frontera de México y Guatemala. Paga, creo que son $3.75, que va a un fondo que es manejado por una junta pública privada mixta, y todo se reinvierte en la gestión de áreas protegidas, que en ese país son muy desconcentrados. Eso es un ejemplo. En Costa Rica pusieron lo que llaman un impuesto ecológico al combustible, que se reinvierte en un sistema nacional de pagos por servicios ambientales a tenedores de propiedades, sean individuos o grupos indígenas que tienen propiedades normalmente en zonas de amortiguamiento que apoyan la conservación. Cada vez más países están buscando crear esos megafondos y juntos con mecanismos permanentes de financiamiento, sabiendo de que realmente los sistemas de áreas protegidas del mundo están desfinanciados. Y para mencionar solo un ejemplo de Estados Unidos, después de 100 años del sistema de parques y 140 años de haber creado el primer parque en Yellowstone, tenemos un déficit financiero de $11,000 millones de mantenimiento, proyectos de mantenimiento que no se han podido financiar por no tener el financiamiento adecuado para el sistema de áreas protegidas. O sea, siempre está el personal, siempre se ve bonito y todo, pero cada vez más tenemos ese déficit en cuanto a la cuota de proyectos de mantenimiento, caminos, edificios históricos, senderos, etcétera, que no se han podido hacer por falta de financiamiento. Entonces, inclusive en nuestro sistema están hablando de aumentar dramáticamente las cuotas de entrada, de crear un fideicomiso que no tenemos nacional para el sistema de áreas protegidas, de usar regalías de la extracción de petróleo y gas de la plataforma continental para financiarlo, y buscando otros mecanismos nacionales para enfrentar eso. Y lo otro que usan muchos países es un impuesto al turismo. En Costa Rica, hasta ahora, toda la plata que va del impuesto de $15 que paga cualquier extranjero que va a Costa Rica va al Ministerio de Turismo. Pero han hecho estudios que muestran de que la vasta mayoría de la gente que visita Costa Rica no visitan por las campañas de publicidad del Ministerio de Turismo. Lo visitan por recomendación boca a boca de amigos que dicen vaya a Costa Rica a visitar los parques nacionales, porque mucho más de la mitad de la gente que llega a Costa Rica va a un parque nacional. Entonces ahora hay una propuesta en la Asamblea Legislativa para que la mitad de esa plata del impuesto al turismo se dedique también a mejorar las finanzas del sistema de parques nacionales. Entonces son diferentes mecanismos que se puede utilizar para realmente usar como ejemplos en ese debate aquí en España y en Canarias, de buscando mecanismos permanentes de financiamiento para que realmente no matamos al ganso de los huevos de oro.